La caries dental es una enfermedad infecciosa provocada por unas bacterias que existen en la boca. Cuando consumimos productos azucarados o hidratos, estas bacterias fabrican durante su metabolismo unos ácidos capaces de destruir el esmalte dental. Entre las causas principales de la caries dental está la calidad del esmalte, la acumulación de placa en los dientes y el consumo de alimentos cariogénicos como pueden ser los dulces y elementos pegajosos. Entre estos se incluyen chocolate, galletas, bollería, golosinas, además de ciertas frutas y refrescos. Hay que tener en cuenta que los dientes de leche, por su propia estructura donde la capa de esmalte protector es más fina y porosa que en un diente definitivo, son más propensos a sufrir caries si no se siguen unos cuidados adecuados. Una vez que la caries penetra en el esmalte, su avance es más rápido, puesto que la dentina, que es la estructura que está por debajo del esmalte, es mucho más débil. En función del avance de la enfermedad, su tamaño y profundidad, pueden aparecer síntomas que van desde sensibilidad, dolor leve o malestar, hasta un dolor grave e incapacitante, acompañado a veces de abscesos e incluso fiebre. En general, cuanto más cerca se encuentre la caries de la pulpa dental o nervio, más doloroso y perjudicial es. La pulpitis es una inflamación de la pulpa dental o nervio, que es el componente vascular y nervioso que está en el interior del diente. Esta inflamación produce dolor ante estímulos como frío, calor, presión y masticación, aunque en algunos casos puede desencadenar un dolor continuo. Se habla de pulpitis reversible cuando se puede recuperar el nervio tras tratarlo, y de irreversible cuando ya no se puede recuperar. La caries dental puede penetrar en el torrente sanguíneo a través de la pulpa. Una vez allí, las bacterias que la provocan pueden diseminarse y provocar una infección en otras partes del cuerpo. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en pacientes con problemas cardíacos como trasplantes, válvulas y aquellos con potencial de padecer una pericarditis. El tratamiento de la caries dependerá de su nivel de desarrollo y, por tanto, de si se puede recuperar o no el nervio dental. El tratamiento más común para la caries es la restauración con composite o empaste. Para llevarla a cabo, en primer lugar se elimina toda la caries y el material infectado. Después se aplica un ácido para desmineralizar la superficie y favorecer la adhesión. A continuación se lava y se seca y se aplica un adhesivo. Se continúa colocando el material de resina con la forma deseada y se fotopolimeriza. Por último, el empaste se pule y se ajusta en los contactos con los dientes vecinos y adyacentes. Aunque es un tratamiento común y suele ejecutarse con éxito, también podría fracasar. Una obturación dental mal realizada puede ser un foco mayor de acumulación de restos de comida y placa, lo que puede provocar aparición de caries por debajo del empaste o filtraciones. En este caso, el empaste deberá ser repetido eliminando los restos de caries y dejando un contacto correcto con el diente adyacente. Las incrustaciones dentales son una alternativa terapéutica para restaurar dientes que han sufrido una gran destrucción, obteniendo una buena adaptación y protegiendo así al diente de posibles fracturas. Para ello se elimina la parte del diente afectada, creando un espacio en el cual irá adherida la incrustación. Una vez eliminada la parte afectada, se toma una impresión de la boca, con la cual se realizará un molde. Sobre ese molde se fabrica la incrustación dental, dándole la forma y tamaño requerido. Una vez fabricada, se pule y se comprueba el ajuste del modelo y los puntos de contacto. A continuación se comprueba su ajuste en boca, eliminando los contactos inadecuados hasta lograr el ajuste perfecto. Posteriormente se prepara la zona donde va a ir cementada la incrustación. Por último, se cementa la incrustación al diente y se pule la superficie. Este tipo de restauración sería como una pieza de puzzle diseñada a medida y que encaja perfectamente en el área a restaurar. Hoy en día, este tipo de tratamientos también puede realizarse totalmente de forma digital, diseñando la estructura de la incrustación mediante ordenador y fresándola con unas máquinas especiales. El tratamiento de endodoncia será necesario cuando el nervio del diente esté irreversiblemente afectado. Primero se elimina todo el material infectado del diente. Después se utilizan una serie de limas de diferentes longitudes y anchuras para eliminar todo el material infectado de las raíces. Se irriga el área con líquido desinfectante y por último se seca.
Después se sellan las raíces y el interior del diente con diferentes materiales. Hay casos en que la destrucción del diente es tan grande que una vez terminado el tratamiento de conductos, el diente puede quedar muy débil, por lo que puede ser necesario hacer una incrustación o una corona. Sin duda, la mejor forma de prevenir la caries dental y otros problemas bucodentales es mantener una higiene dental correcta. Para ello hay que cepillarse los dientes después de cada comida, utilizando un cepillo de dureza media y realizando una técnica correcta que nos permita llegar bien a todas las partes de la boca. El uso de seda dental previene la aparición de caries interproximales y ayuda a mantener nuestras encías sanas. Sirve para poder eliminar los restos de comida y bacterias que se puedan quedar acumulados entre los dientes. También es importante mantener la lengua higienizada, ya que en ella se acumulan el mayor número de bacterias presentes en la boca. Para ello puede utilizarse el propio cepillo dental o aparatos especiales como los raspadores linguales. El tipo de alimentación es clave en el desarrollo de las caries, ya que son precisamente los azúcares e hidratos de carbono los alimentos de las bacterias. Llevar una dieta cariogénica, es decir, donde haya un consumo frecuente de dulces e hidratos, va a favorecer la aparición de caries y viceversa, llevar una dieta variada, rica en frutas, verduras, fibra, carnes y pescados, prevendrá la aparición de caries. Sin embargo, lo más importante para prevenir las caries es el cepillado dental después de cada comida. El uso de selladores dentales es un tratamiento preventivo eficaz para proteger los surcos de las muelas de posibles caries y es especialmente frecuente realizarlo en niños. El sellado de fosas y fisuras consiste en, primeramente, desmineralizar la superficie del esmalte con un ácido específico, para luego recubrir los surcos profundos con una resina que se endurece al polimerizarla con una luz especial.